Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 18 de la materia de métodos de investigación. Soy la maestra Natalie. En este apartado vamos a ver y conocer el procesamiento de datos, ¿sí? Que esta constituye la fase en la que la información recolectada durante todo el campo de estudio y nuestra investigación sea organizada, sea depurada y sea transformado en resultados útiles para nuestra investigación. En esta etapa es crucial, pues los datos están de manera general, ¿sí? Tal como se obtiene mediante las encuestas, las entrevistas, las observaciones o la tabla de registro que tenemos, que hemos llevado a cabo, ¿sí? Estas suelen presentarse de manera desordenada, incompleta o incluso con errores, ¿no? Lo que dificulta un análisis directo y concreto de los resultados obtenidos, ¿sí? Todos este tipo de errores los debemos de evitar al momento de procesar los datos, ¿sí? El procesamiento no solo convierte los datos dispersos en una información organizada, sino que también genera conocimiento, ya que a través de esa etapa el investigador puede responder las preguntas de investigación que se hizo al inicio de este planteamiento de la problemática. Así comprobar la hipótesis, elaborar conclusiones sólidas, ¿sí? Para llevar a cabo su investigación. En este sentido, el procesamiento de datos no debe de entenderse como un paso meramente técnico, sino como una fase estratégica que da sentido a la información recolectada y la transforma en resultados capaces de orientar la toma de decisiones, formular algunas sugerencias, algunas recomendaciones o abrir unas nuevas líneas de investigación con lo que ya se ha obtenido. El procesamiento de la información se suele presentar en tablas, como ya vimos, figuras, gráficos, diagramas u otros recursos que nosotros vayamos a difundir la información recolectada. ¿Sí? No obstante, lo ya mencionado, es importante recordar que en los estudios con énfasis cualitativo, el procesamiento de los resultados obedece más criterios de narración, descripción, que un proceso más estadístico o numérico de los datos. Dependiendo de nuestro enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo, va a ser el proceso de nuestros datos, ¿sí? Una estructura más sólida, más concreta, según sea nuestro enfoque, ¿sí? Algunas herramientas para procesar los datos, ¿sí? Con estas son recursos fundamentales que permiten organizar, resumir, sintetizar lo más relevante, lo fundamental, analizar, interpretar la información recolectada en una investigación. ¿Sí? Su uso facilita la identificación de patrones, de tendencias, de una constante, de una frecuencia, ¿sí? De algunas relaciones y las diferencias entre una variable y otra, convirtiendo los datos crudos o reales que fuimos recolectando, que fuimos viendo durante el objeto de estudio y su contexto natural, a una información más útil para la toma de decisiones o la generación de un nuevo conocimiento. Al momento de que las personas tengan acceso, ¿sí? O nosotros como investigadores difundamos lo recolectado y finalicemos en sugerencias o conclusiones de nuestra posible esta hipótesis aprobada, pues sea de mayor entendimiento para quien lo lea y quien lo evalúe. Y al momento de procesar los datos, pues sea de una manera más estructurada. El análisis de estratificación es una herramienta de control de datos que se puede clasificar datos, objetos y personas en grupos separados y distintos. Se puede hacer mediante datos de estratificación, la cual puede ayudar a determinar el significado y revelar los patrones que se tengan, ¿sí? De otra manera podrían pasar
desapercibidos cuando se agrupan. Es decir, que aquí va a tener por categorías, por columnas, según sea el caso o la problemática. Como en el ejemplo que aquí les presento, el objetivo de esta herramienta, de este recurso aplicado, ¿sí? Era para determinar aquellos productos, ¿sí? Terminados por hora de trabajo, ¿sí? ¿Cuántos productos o proyectos han terminado, ¿sí? Algunos sujetos por hora de trabajo, ¿sí? Y aquí vemos todo lo que les decía, la estructura por columnas, por rangos y la identificación correcta, ¿no? De los sujetos y las horas de trabajo que se emplearon para este tipo de herramienta. El histograma, que es otra herramienta, dice, que ayuda a representar la distribución de frecuencias de los datos de una manera más clara, más concisa, entre diferentes grupos de una muestra, ¿sí? Niños y niñas, masculino y femenino, lo que permite identificar una rápida y fácil en las áreas de mejora dentro de los procesos. La estructura es similar a la de un gráfico de barras, como lo vemos aquí en columnas por colores. Cada barra dentro de un histograma representa un grupo de la población, ¿sí? Y la altura de la barra, que se muestra aquí, representa la frecuencia de datos dentro de este grupo. Aquí el objetivo del ejemplo era determinar la eficiencia del equipo durante el año, ¿sí? Si vemos toda la serie de equipos, cuántos equipos de trabajo hay y el año en el cual se realizaron este tipo de investigación. Las hojas de verificación, que es otro tipo de herramientas que se pueden utilizar, ¿sí? Para recopilar los datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, y cuando se utilizan para recopilar los datos cuantitativos, se puede denominar hojas de recuento, ¿sí? Como lo vemos aquí. Una hoja de verificación recopila los datos de forma de marcas de verificación o de recuento que indican cuántas veces se ha producido un valor particular, ¿sí? Lo que ha sido el valor más repetitivo y que ha tenido mayor frecuencia. Lo que te permite centrarte rápidamente en defectos o errores dentro de tu proceso o producto, ¿sí? Patrones de defectos e incluso las causas de defectos específicos. Aquí el ejemplo, si el objetivo era identificar la causa y recurrencia de defectos en el producto final. Por ejemplo, el material con el que se realizó algún objeto, ¿no? Como lo vemos aquí señalado, en las columnas está bien estructurado y de fácil interpretación. Diagrama de espina de pescado, ¿no? Como lo vemos aquí con forma de un esqueleto, ¿sí? Esto es con ayuda, fue creado para ayudar a los usuarios a identificar los diversos factores, es decir, las causas que conducen a un efecto y que generalmente está representado como un problema a resolver. El objetivo de este ejemplo que les manejo aquí es ver la causa por la que la empaquetadora número 1, ¿sí? Por así decirlo, de la línea 3 falló, ¿sí? La falla que ha tenido este tipo de empaquetadora, ¿sí? Y que no hizo si el hombre, la máquina o el entorno, ¿no? El material, el método, el control que vemos aquí, que está bien definido y estructurado y es de fácil interpretación también para quien lo lee y quien evalúa. El diagrama de Pareto. Este propone en cualquier situación el 80% de los problemas de un proceso o sistema son causados por el 20% de los factores principales, a menudo denominados los poco vitales, ¿no? El 20% restante de los problemas son causados por el 80% de los factores menos importantes, ¿no? Hay un menos, hay un más, y en este caso son los resultados bajo el esfuerzo. El gráfico de Pareto es una combinación de un gráfico de barras y líneas que representa valores individuales en orden descendente usando barras, mientras que el total acumulado está representado por la línea, ¿sí? Como lo vemos aquí, en este caso es por porcentajes. El objetivo del diagrama de Pareto, ¿sí? Recae en la importancia relativa de una
serie de parámetros, ¿no? Lo cual permite identificar y enfocar los esfuerzos en los factores que tienen mayor impacto en una parte específica de un proceso o sistema. En este caso, en el ejemplo, el objetivo era determinar cuál es la causa principal de errores de pintura en la línea de producción de la Barbie, por así decirlo, ¿no? Que es una marca, ¿no? Aquí tienen la columna, la frecuencia y los problemas que se hicieron durante este tipo de material, ¿no? Según nosotros, sea nuestra línea, ya sea cualitativa o cuantitativa, vamos a elegir nuestro instrumento de medición. El diagrama de dispersión es el más útil para representar la relación entre los parámetros, lo cual es ideal para los profesionales que intentan identificar, ¿sí?, las causas, efectos, así como para la discriminación de las casualidades, ¿sí?, de las similitudes, las características que se tengan, ¿no? Los valores variables entre el eje Y del diagrama y los valores independientes en el eje X. Cada punto representa una intersección. Cuando se unen esos puntos, pueden resaltar la relación entre los dos parámetros. Cuanto más frecuente sea la correlación en el diagrama, más fuerte será la relación entre los parámetros, ¿sí? En ese ejemplo, lo que permite es determinar las causas de los retrasos en las entregas de carga, ¿sí?, de X empresa, ¿no? Ella dice la ubicación y más o menos en qué estado, en qué contexto, ¿no? Es el ejemplo que le marca. Aquí vemos la correlación entre uno, la mayor frecuencia, ¿sí?, si sea fuerte, débil o ninguna de las anteriores, ¿sí?, según sea el caso en nuestra. Si recurrimos a este instrumento de medición, pues aquí tenemos que ver la estructura y que todo coincida, que lleva un sistema, ¿no? Pero según si lo vamos a utilizar dentro de nuestra investigación. Otro importante que es el gráfico de control. Este instrumento o esta herramienta, ¿sí?, permite ayudar a los profesionales a determinar si sus resultados son estables y predecibles o no, lo que facilita una mejor identificación de aquellos factores que puedan conducir a variaciones o defectos. Los gráficos de control utilizan líneas, o es decir, como lo vemos en el ejemplo, una línea central para representar un promedio o una media, ¿no?, lo que tuvo mayor relevancia, así como una línea superior y una inferior que representa los límites de control entre una función y otra, ¿no?, que tuvo altas y bajas, ¿sí?, en los datos históricos, dentro de un año, 2 años, un periodo del ciclo escolar, lo podemos, cuáles fueron las calificaciones más frecuentes, el promedio, ¿no? Podemos emplear este tipo de instrumentos de medición según sea nuestra investigación, como lo vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Algunos errores que nosotros cometemos, ¿sí?, al procesar los datos, ¿sí?, son los siguientes y pues debemos de cometerlo lo menos posible. Y si llegamos a hacerlo, pues vamos a ver qué estrategias podemos emplear, ya que nuestra investigación debe de ser confiable y tener una validez en los resultados y en el análisis de estos, ¿sí? Entre los más frecuentes se encuentran la entrada incorrecta de datos, ¿sí? Es decir, la descripción, cuando nosotros tenemos los datos, el manejo de estos sea adecuado para evitar la duplicación de los registros, ¿no? La omisión de algunos valores, la codificación, la simbología más que nada debe de tener una buena interpretación, ¿sí? La falta de consistencia en el formato de los datos. Si elegimos un tipo de instrumento no adecuado para nuestro enfoque, nuestra investigación, pues va a ser de difícil entendimiento. También es frecuente interpretar los resultados de manera sesgada y sin tener en cuenta el contexto, lo que puede conducir a conclusiones erróneas y que nuestra hipótesis pues no esté bien elaborada o sea refutada. Por eso debemos de tener mucho cuidado al elegir el instrumento con el cual vamos a procesar los datos o a difundirlos. Un desafío importante en el procesamiento de datos es distinguir entre correlaciones reales y casualidades, ¿no? Lo que se observa con lo que coincide al momento o surge en el momento del objeto de estudio.
No todas las asociaciones observadas implican una casualidad, ¿sí? O una causa. Algunas pueden ocurrir por coincidencia o por factores externos no controlados. Una situación en el contexto natural, por ejemplo, o en el objeto de estudio, ¿sí? Que no tenga nada que ver o que no siga la línea de lo que estamos nosotros procesando la información recolectada. Para diferenciarlo es necesario utilizar análisis estadístico riguroso, ir marcando según nuestros diagramas o nuestros instrumentos elegidos para la recolección de los datos, ¿sí? Como las pruebas de significancia, de regresión controlada, los experimentos, los estudios longitudinales, ¿sí? Y siempre interpretar los resultados dentro del contexto teórico y práctico del estudio, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por esta cápsula. Espero que hayan tenido una buena investigación. En esta etapa, pues, va a funcionar toda esta recopilación de cuanto al procesamiento de datos. Nos vemos en la siguiente.